tenemos un problema porque no solo el conjunto de los trabajadores estatales no está bien. Desde el punto de vista salarial, hay mucha gente contratada. El principal precarizador es el Estado, lamentablemente. Sí. Y eso le da una señal muchas veces al privado para que haga lo que quiera con el trabajador. Yo creo que hay que discutir de fondo, para mí, el Estado es necesario, Sí. porque el Estado es la salud, es la educación pública, es el que tendría que lograr facilitar un acceso a una vivienda digna. Ahora, lamentablemente hay mucha gente que compra el discurso de un Milei o de otros contra el Estado porque evidentemente no se han solucionado los problemas en estos años. Y el Estado es un Estado ineficiente que le paga salarios miserables a los docentes, en la educación está completamente en crisis, no existen planes de vivienda, por eso compra estos discursos que para mí profundizarían los problemas. Porque acá el problema que tenemos los argentinos es que la plata que recauda el Estado no vuelve a la gente, sino que se ven miles de vericuetos, pago de deuda, Claro. cometas, coimas, y eso es lo que ha generado esta situación donde lamentablemente mucha gente para salir de eso se va, o sea, salir de Guatemala se va a meter en Guatepeor, pero bueno, es parte del debate que tenemos. ¿Cómo sería un país con Milei presidente, sacando todos los subsidios al transporte y con mucha motosierra en todo el estado como él propone? Yo creo que aumentaría el hambre y la miseria y la desocupación, porque yo creo que se ha instalado una falacia, que es que el responsable fundamental es el Estado. Cuando acá el problema que tenemos es un Estado ineficiente, donde hay mucha corrupción, pero al mismo tiempo el problema fundamental son los privados y el grupo de grandes ricachones de este país, que son los que permanentemente se enriquecen en las crisis, fugan capitales cuando les conviene, especulan para que suba el dólar, acumulan riquezas extraordinarias, pero de eso no se habla. O sea, se ha logrado que solo se hable del Estado sin hablar de la otra parte, que son los privados. O sea, y no estoy hablando del comerciante, del que tiene un kiosquito, estoy hablando de los grandes ricos del país, los que tienen y concentran, por ejemplo, toda la producción agropecuaria, que, por ejemplo, el año pasado, que fue un año malo, lograron recaudar cerca de 30.000 millones de dólares, pero nada de eso viene. Y encima ahora piden menos impuestos, menos retenciones, pagar cada vez menos. Hay algunos vivos que se van a Uruguay para no pagar impuestos, pero al mismo tiempo son gente que ha acumulado más de 1.000 millones de dólares. O sea, yo creo que hay que discutir el problema de conjunto que tenemos. O sea, la deuda externa, por ejemplo, un hecho de corrupción tremendo. ¿Quién se benefició con la deuda? O sea, nadie la quiere investigar porque no quedaría uno de los grandes empresarios en pie, no quedaría la familia Macri, por ejemplo, que en la época de la dictadura pedía préstamos al exterior. Después venía acá y se declaraba en quiebra, Cavallo y Martínez Dios la estatizaron y después la tuvimos que pagar todo el país. Esa misma deuda hasta el día de hoy se está pagando, por ejemplo. O sea, pero no se habla de eso, no se habla de los empresarios, de los ricos, que es para los que trabaja Milei, lamentablemente. Entonces, yo creo que habría que hacer un debate bien de quiénes son los responsables de que estemos como estemos. Yo creo que quisieran que se terminen los cortes, pero eso no va a suceder, porque detrás de cada corte de calle, de cada protesta, hay un derecho vulnerado. Yo creo que la gente no es que sale a protestar porque quiere, sale a protestar porque tiene salario de miseria, condiciones muy malas, o porque no tiene asistencia social, porque la educación está mal, los docentes pelean para bancar la educación pública. Lo que hay que discutir, si queremos terminar con eso, es cómo solucionamos los problemas que llevan a marchar, y de eso no habla ni Patricia Bullrich, no habla tampoco Milei, ni siquiera Massa. Yo creo que, porque acá lo que habría que discutir es, si aumentáramos, por ejemplo, cualitativamente el presupuesto de educación, no habría paro. Pero el problema central es que los docentes ganan sueldos de miseria y muchas veces tienen que trabajar en dos lados para llegar a fin de mes. Y frente a esa situación muchas veces se ven obligados a hacer paros para que mínimamente recuperar y llegar a fin de mes. Entonces yo creo que hay que discutir, si uno quiere que no haya paro, lo que habría que pagarles dignamente al docente, aumentar el presupuesto para que las escuelas no se caigan a pedazos. Pero no discuten eso los candidatos, sino que es un discurso facilista. Bueno, yo voy a prohibir los paros en la educación, voy a prohibir... O sea, no vas a lograr prohibirlo, ni Patricia Bullrich, ni Milei, ni Massa, que ha llamado también a que se dejen de joder con los paros.
si se sigue Sí. ajustando siempre por el mismo lado. O sea, el país tiene un collar Sí, de sandías en el cuello, en el cogote, que es la deuda externa. Todo lo que el país produce, Sí. todo lo que el país produce se termina yendo ahí y no a solucionar los problemas sociales. Entonces, mientras sigamos con eso, vamos a seguir así. Los Bien, impuestos que tanto se habla. Sí. Ahora ha habido una serie de medidas de último momento para Sí, intentar ganar sí. algún voto por parte del gobierno nacional. Pero lo que habría que discutir es si realmente la base impositiva es justa y los que más tienen pagan realmente en este país, o habría que ponerle un impuesto progresivo a las Alejandro, grandes ganancias para tener fondos para solucionar los problemas. Pero nadie habla de eso. Es más fácil, un discurso facilista, vamos a sacar la protesta social, mano dura contra los Ahora, delincuentes, Alejandro, toda falsedad de que no solucionan el problema, porque no van al problema de fondo. Alejandro, para cerrar y agradecerle haber venido hasta acá, ¿qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? ¿Puede cambiar esto, sí o no? Yo creo que Sí. si gana alguno de los tres candidatos, ¿no es cierto?, que están discutiéndose como los que tienen más chances, lamentablemente para los trabajadores de los sectores populares no Sí. va a cambiar la cosa porque van a seguir la agenda del FMI, que es devaluación, ajuste, achicar el Estado en el sentido de achicar el presupuesto de educación, de Bien. salud pública. Alquilar o tener una vivienda va a ser de privilegio, lamentablemente. Por eso creo que vamos a ir a grandes estallidos sociales en el país, lamentablemente. Bien, Alejandro. Y una cosa más. Sí. La bronca que hay contra los dirigentes sindicales, que esta señora reflejaba, Sí, es porque recién hablaba son de eso. cómplices de esta situación. Porque si los dirigentes sindicales, en vez de pactar con las patronales y el gobierno, se hubieran puesto al frente para evitar el deterioro salarial, el deterioro en las condiciones de trabajo, para discutir realmente que haya planes de vivienda, no estaríamos en esta situación y no estaría la gente en la desesperación que está, que la lleva a agarrar lo que le venden por ahí, a votar cualquier cosa, creyendo que va a solucionar los problemas sin darse cuenta que los va a empeorar. Por eso creo que es importante discutir y que se fortalezca la izquierda en esta campaña electoral, porque se eligen diputados, no solo presidentes, Sí. y hace falta más diputados de izquierda que toda la Bien. gente sabe que cuando necesita algo son los únicos que están.